Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Para el próximo lunes 12 de diciembre ha sido convocada la última sesión ordinaria de esta legislatura de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Sobre la agenda que tendrá esta sesión de la Asamblea y sobre dos de los proyectos de leyes más significativos que serán debatidos, que son varios en esta sesión, pues estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios, el compañero Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, ambos miembros del Comité Central del Partido, y también pues me acompaña el compañero Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del ICRT y también uno de los principales pues redactores del proyecto de ley de comunicación social que será discutido en esta asamblea. Así que con ellos compartiremos nuestra emisión de hoy, información de primera mano sobre lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional, en la sesión de la Asamblea Nacional, y por supuesto que sé que es un tema de mucho interés, así que les pido que nos acompañen en esta emisión. Y antes de entrar en el análisis de los temas de la Asamblea, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Inició el presidente Díaz-Canel hoy la visita oficial a Granada como parte de la gira por los países del Caribe. Poco después del mediodía de este miércoles, una hora más que en La Habana, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó en visita oficial a Granada procedente de Barbados. Es esta la primera visita oficial que realiza el jefe de Estado a esta isla caribeña. Allí, a su llegada al aeropuerto internacional Maurice Bishop, fue recibido por el primer ministro de esa nación, Dickon Mitchell. Tras la ceremonia oficial de bienvenida, el primer ministro invitó al presidente cubano a apreciar una placa en el interior de la terminal que fue develada por el comandante en jefe Fidel Castro durante su visita a Granada en agosto de 1998. Con ese gesto, Granada rinde tributo a los 24 cubanos caídos en ese país durante la invasión militar de Estados Unidos en octubre de 1983. Poco antes de partir hacia Granada, el presidente Díaz-Canel había participado en la inauguración de un coloquio por los 50 años de las relaciones entre CARICOM y Cuba en la Universidad de las Indias Occidentales, que fue su última actividad en Barbados, en la cual en ese coloquio pues, participó también la primera ministra de Barbados, Myanmar Mothri, quien destacó los muchos aportes que han dejado los profesionales cubanos en su país, sobre todo los del sector de la salud. Noticia del día, a la que quiero agregar una que se está dando en estos momentos en América Latina, y es que el Congreso peruano ha destituido al presidente Pedro Castillo, quien había en la jornada de hoy disuelto el Congreso de ese país, y en respuesta el Congreso pues ha destituido al presidente y las fuerzas policiales han detenido a Pedro Castillo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha asumido la jefatura del Estado al jurar ante el Parlamento a las 3 de la tarde, hora local. Será la primera mujer en asumir la presidencia en Perú. El Congreso aprobó la vacancia de Castillo por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Una situación sin duda pues de interés en América Latina, destituido y apresado Pedro Castillo en Perú y su vicepresidenta ha asumido como presidenta de esa nación. Hablemos entonces de la próxima Asamblea Nacional del Poder Popular, de su próxima sesión aquí en nuestra mesa redonda. Bueno, como nuestro pueblo conoce, fue convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Esteban Lazo, para el próximo día 12, el inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la que siempre, habitualmente, se realiza a fines de año. ¿Cómo va a ser en esta ocasión, Homero, la sesión de la Asamblea? ¿Qué particular significación va a tener esta sesión? Y por lo que estuve leyendo, por lo que usted explicaba ayer en una conferencia de prensa, va a ser bastante intensa la agenda. Efectivamente, bueno, muy buenas noches, Randy, el resto de los panelistas de la mesa.
Un saludo a la teleaudiencia y a los radioyentes que siguen con asiduidad este programa. Como expresaba, será la última sesión ordinaria de esta legislatura, la 9ª legislatura, una legislatura también muy rica, muy intensa, con una actividad legislativa, constituyente y parlamentaria de gran profundidad, de gran calado, que quedará y marcará un hito dentro de la historia parlamentaria de la Revolución Cubana por lo que se ha aprobado en ella. Como decías, será intensa. Hay algunas particularidades que ocurren de forma similar en las asambleas, las sesiones de diciembre. En primer lugar, porque los temas económicos ocupan un lugar fundamental, un lugar principal. El día 12 comienza la sesión, pero previamente las comisiones permanentes de trabajo... es parte habitual también del trabajo de la Asamblea. Lo que en esta ocasión no se puede circunscribir incluso el día previo a la labor de las comisiones, porque estas comisiones permanentes han estado trabajando de manera virtual y directamente los diputados a que ellas pertenecen en los territorios, fiscalizando, controlando, analizando determinados temas de la agenda parlamentaria, controlando decisiones que se han adoptado por la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado, algunas disposiciones normativas, acuerdos de políticas públicas, etcétera. Ha habido varias visitas del compañero Lazo y de los presidentes de comisiones a las provincias. Exacto, esa es otra expresión del trabajo parlamentario conforme a las visitas de control, de chequeo, que no, yo quiero reiterar algo, que no se trata solo de recibir informes administrativos. Esas visitas tienen un contacto y un contenido eminentemente de intercambio con nuestro pueblo. Y yo creo que ese es el valor fundamental que tiene la visita, amén de que se intercambia con las autoridades, se escuchan opiniones, pero creo que ese valor es innegable y nos da a los diputados muchos elementos para la labor que tenemos que desarrollar en el Parlamento. Como te explicaba, el día 12 comenzarán por los temas económicos. Vamos a aprobar en primer lugar, vamos a analizar en primer lugar el cumplimiento, la marcha de la economía este año y el cumplimiento de las decisiones que aprobó el gobierno y ratificó la Asamblea Nacional en el periodo anterior, o sea, las medidas aprobadas para la marcha de la economía, el perfeccionamiento de la economía nacional que serán expuestas por el viceprimer ministro Alejandro Gil, ministro de Economía. Y también a Alejandro le corresponderá, también como ocurre normalmente en estas sesiones, la presentación de los objetivos del plan para el año 2023. Este ha sido un año intenso, pero también hay nuevas perspectivas para el próximo año que serán analizadas por el compañero Alejandro, y después correspondería la presentación de la ley del presupuesto, que corresponde aprobar a la Asamblea para el 2023, labor que se viene desarrollando desde hace algunos meses intensamente y que la ministra también en alguna ocasión podrá explicar seguramente en otro momento cómo se ha cumplido, y que además tiene otras particularidades porque una vez aprobado las asambleas a nivel local también aprobarán esos presupuestos, esos planes a nivel territorial con una participación previa de nuestra población y de los delegados de las asambleas municipales. Y por último, en esa mañana del día 12 se brindará una información sobre las labores de recuperación de la provincia de Pinar del Río por parte del gobierno de esa provincia. Que era la provincia que iba a rendir cuentas. Exactamente, ¿no? Esa provincia era la que estaba aprobada, que iba a rendir cuentas. Con posterioridad a lo ocurrido con la devastación del huracán Ian, se decidió por el Consejo de Estado que se diera una información que yo creo que es lo más correcto, era lo más oportuno, más conveniente, y la provincia informará cómo marcha esa recuperación, que es compleja pero va avanzando. Y por nuestros medios hemos conocido también el chequeo permanente de nuestro presidente, del primer ministro, de los cuadros del gobierno y del partido, en velar por el cumplimiento de las medidas que se adoptan allí, y hemos visto, aún en las dificultades, cómo avanza esa provincia. Esa es una explicación que dará el gobernador y eso lo tendremos en la sesión de la mañana, que será también, como vemos, bien intensa. Y por la tarde del propio primer día tendremos informaciones de los organismos, pero también de gran trascendencia. En primer lugar, la información del ministro de Energía y Minas sobre una actualización de la situación del sistema electroenergético nacional.
Recordemos que ese ministerio fue objeto de una alta fiscalización que desarrolló la Asamblea Nacional y en el pasado periodo de sesiones se analizaron la labor de ese organismo de forma general, pero en particular, y atendiendo las circunstancias que enfrentaba el país, la situación electroenergética nacional. En julio, hay que recordar. Exacto, un momento muy duro, que se han mantenido de un modo u otro en estos meses y que hoy él explicará cuál es la situación actual, las perspectivas y cómo marcha eso. Yo creo que eso tiene un gran interés para nuestro pueblo, para los diputados, se podrá explicar. Después viene una información que harán los ministros de la industria alimentaria y de la agricultura vinculado a la implementación de la ley número 148, que recién aprobamos, que es de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional. La visión que tienen esos organismos, cómo se implementa en el ámbito territorial, cada una de las entidades. O sea, una explicación que yo creo que también tiene un gran valor. Y después vendría un análisis de la marcha al perfeccionamiento del comercio minorista en el ámbito local. Eso también lo hemos en otras ocasiones. Se ha ido abordando en la Asamblea y la ministra de Comercio Interior, la compañera Bexi, va a dar una actualización de las complejidades, de las situaciones, cómo se enfrentan, de los problemas que también están presentes en el perfeccionamiento del comercio minorista en medio de muchas dificultades y se actualizará de esta problemática. Después correspondería una información del ministro de Justicia sobre el cumplimiento del cronograma legislativo de este año, las perspectivas. Recordemos que una vez aprobada la Constitución, la Asamblea estableció un cronograma legislativo que en primer lugar estaba mandatado por las disposiciones de la propia Constitución y que se ha ido actualizando cada año. Estamos concluyendo esta legislatura y va a quedar lo que queda pendiente para la próxima y cómo se ha cumplido esto. Yo creo que a priori podemos decir que se ha cumplido en un alto por ciento. Más de 30 leyes se han aprobado. De ese número vamos a hablar, pero después tenemos que hablar de cuáles los contenidos que hemos aprobado, porque no es solo el número. Y por último, tendríamos que hablar de algo que corresponde a una atribución de la Asamblea y que nosotros presentamos, que es la ratificación de las decisiones que ha adoptado el Consejo de Estado en este periodo. Tanto los acuerdos, en todos sus matices, como los decretos leyes que ha aprobado el Consejo de Estado. Eso sería el primer día, el día 12. Bien intenso. Exactamente. El día 13 abriríamos con una presentación del primer ministro, el compañero Manuel Marrero, que actualizará sobre las medidas dirigidas al enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Este es un plan con unas directivas que aprobó el gobierno, que han salido un poco a la luz pública, una parte de ellas se han explicado, pero aquí se explicarán de forma íntegra todas esas directivas y el pueblo también podrá conocer cuáles son esas medidas que se han adoptado, buscando también que los diputados puedan pronunciarse, buscar también el apoyo de nuestra Asamblea y de nuestro pueblo frente a esas medidas que se están, de violaciones que ocurren del delito, la corrupción, que yo creo que es trascendente en el orden social, de la estabilidad del país, etc. Y también, a continuación, el propio primer ministro actualizará sobre la situación demográfica del país. Tema también recurrente, tema bien complejo por la incidencia que tiene en el orden económico y social en la actualidad y en el futuro del país. Tiene muchas implicaciones en la vida de la población y de la vida futura de nuestro pueblo. Después, el tercer punto sería la rendición de cuentas del Consejo de Estado. Es la primera vez que el Consejo de Estado rendiría cuentas a la Asamblea y con ello todos los principales órganos del Estado han rendido cuentas de un modo u otro como algo que se retoma en esta legislatura y que por diversas razones no se realizaba con anterioridad. Estamos hablando de rendiciones de cuentas a los gobiernos provinciales, de organismos de la Administración Central del Estado, del primer ministro en nombre del gobierno, del presidente de la República también que lo ha realizado y en esta ocasión el Consejo de Estado. Como decía... Eso sería el 13 en la mañana. El 13 en la mañana. Y por último, la rendición de cuentas del Ministerio de las Comunicaciones, que con ello culminamos un proceso, porque desde que se aprobó por la Asamblea Nacional que ese organismo iba a rendir cuentas y se le entregó el acuerdo, que lo hicimos directamente, y el presidente de la Asamblea, en una reunión
con la dirección de ese organismo, se ha desarrollado un proceso en todo el país, que culmina aquí, pero es un proceso de intercambio a nivel de los municipios, los directivos de esos organismos, de las empresas principales, escuchar a los delegados del Poder Popular en las asambleas municipales, lo que implica a ese organismo que tiene una incidencia también en la vida social y en la vida de la gente a nivel municipal. Y esta semana la propia Comisión de Atención a los Servicios convocó a un foro debate. O sea, ha tenido un grupo de acciones que yo creo que es importante y nos deja también un grupo de experiencia de cómo debemos transitar en las rendiciones de cuentas que hemos ido incorporando en este tiempo. Como le decía, la rendición de cuentas del Consejo de Estado, vuelvo atrás, también lleva el dictamen de una comisión temporal que aprobó la propia Asamblea y que preside el vicepresidente de la República, el compañero Salvador Valdés Mesa. Cuando hablamos de toda la actividad legislativa de la Asamblea, no podemos olvidar también que esa actividad se complementa por la actividad del Consejo de Estado. Si la Asamblea Nacional ha aprobado en este tiempo 30 leyes, el Consejo de Estado ha aprobado 65 decretos leyes. Y cuando vamos al contenido de esos decretos leyes, veremos la trascendencia. Pero además el Consejo de Estado ha funcionado de manera regular, estable y ha sesionado. Aún en medio de pandemia. En medio de pandemia. 23 ocasiones en este periodo, en estos últimos 4 años, en la nueva estructura del diseño de la Constitución. Ese sería la mañana. Y por la tarde vendría la rendición de cuentas a la Contraloría General, que tradicionalmente este órgano rinde cuentas una vez al año en la legislatura, como ha ocurrido en otras ocasiones, la presentación del proyecto de ley de la Contraloría General, que lo presentará la Contralora. Después vendría el proyecto de ley de la comunicación social, que será presentado por los compañeros del ICRT, y aquí podremos tener una primera parte de lo que aborda este proyecto, y también la presentación del proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social, que aquí también vamos a dar una primicia, aunque ya en el programa Hacemos Cuba sí, se estuvo analizando algunos elementos del proyecto. Eso sería el segundo día, que también cumple también un momento intenso, de muy fuerte. Proyectos de ley, varias rendiciones exacto. de cuentas. Y por último, el día 14, nosotros tendremos la presentación del proyecto de ley de la Fiscalía General. Resalto una cuestión. Dentro de la actividad legislativa de nuestra Asamblea, y nosotros lo tenemos que decir con modestia, pero también con sano orgullo, nosotros hemos hecho en 4 años lo que muchos parlamentos demoran años en poder hacer, todas las leyes de los órganos del Estado. Con esta ley cierra el ciclo que todos los órganos del Estado tienen sus normativas y sus disposiciones que complementan lo que está en la Constitución. Y estamos hablando desde la ley de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la ley del Presidente de la República, la ley del Gobierno de la República, que es el Consejo de Ministros, con la figura del Primer Ministro, la ley de los gobiernos provinciales, la ley de las asambleas municipales y los consejos populares, la ley de las administraciones locales, la ley electoral que regula el Consejo Electoral Nacional, órgano nuevo que también se instituye, la ley de los tribunales de justicia, la ley de la Contraloría, o sea, todo el sistema. Y ahora la ley de la Fiscalía. Y la ley de la Fiscalía, para no hablar el resto de la reforma procesal que esta legislatura ha desarrollado. Y lo decimos que no es solo un acto de creación normativa desde el Parlamento, porque en eso contribuyen muchos compañeros y muchas compañeras. Y participan los organismos, participan los expertos, participan nuestras universidades, y eso es lo que da también fortaleza a nuestro procedimiento, vamos a decir, la manera en que construimos las leyes y las disposiciones jurídicas. Y eso también tenemos que resaltarlo cuando explicamos la manera en que construimos también nuestro sistema democrático, participativo, en todas estas esferas también de creación normativa. Y por último, tendríamos el proyecto de ley de fomento y desarrollo de la ganadería, que viene a actualizar una norma del año 74 con nuevos elementos y que tiene que ver con regulaciones que han de cumplirse en ese ámbito de la ganadería, visto en toda su integralidad. No solo la ganadería, el ganado mayor, sino avícola, la apicultura, ganado menor, o sea, toda la ganadería, y son regulaciones que se necesitan cumplir en pos del fomento y la necesidad de fomento y desarrollo de la ganadería. Eso, grosso modo, dejo algo para el final, que es lo siguiente. Por vez primera estamos comenzando un proceso de digitalización de la actividad parlamentaria. ¿Cómo es eso?
Bueno, por vez primera, en cada escaño los diputados tendrán un tablet donde estarán todos los documentos que serán abordados en la Asamblea en este periodo de sesiones. Pero ese tablet, que es una aplicación que ha sido construida desde la empresa de software y el Ministerio de las Comunicaciones con nuestros especialistas, permitirá comenzar un proceso que hoy empieza de digitalización de todo el proceso legislativo. Y allí van a tener todos los documentos, pero además van a tener en ese tablet todas las leyes, van a tener todos los decretos leyes, pueden consultar cualquier documento, pueden escribir, hacer anotaciones dentro del propio tablet, y por ahí empezamos. Y hay que decir que eso es una contribución, una donación generosa de la solidaridad de la Asamblea Nacional de Vietnam. Y eso tenemos que decirlo también aquí, pero ese es un primer paso en ese proceso. Ahorro de papel y mirada al futuro de la Asamblea, ¿no? Exacto. Yo creo que eso también va a distinguir este último periodo de sesiones. Llegará la solicitud electrónica de palabra, el voto electrónico, todo eso vendrá también para la Asamblea. En eso también hace tiempo estamos soñando, pero también llevan recursos y estamos haciendo. Y además contamos con el potencial, tenemos nuestro informático y tenemos la voluntad también de que ese proceso llegue en algún momento. El voto del escaño, la solicitud de palabra, que no tenga que ser el papelito, que por vía digital pueda salir en la pantalla, y todas estas cosas podemos construirlas. Pero este es un primer paso. Modesto, pero hay que decirlo. Y que simbólico es que sea en el cierre de esta legislatura, que ha sido tan intensa, pues que estrenen esa manera también de actuar de nuestra Asamblea, que es parte también de lo que se ha ido haciendo en otros órganos del Estado, del gobierno de nuestro país. Como ven, una agenda bien intensa la que va a tener la Asamblea Nacional, pues ha habido mucha actividad legislativa, son 6 proyectos de ley los que van a estar presentes en esta sesión, varias rendiciones de cuentas, y sin duda pues nuestro pueblo va a poder seguir importantes discusiones que van a tener lugar en estos días, porque va a estar como siempre pues nuestra radio, nuestra televisión, nuestros medios de comunicación digitales e impresos siguiendo estos acontecimientos. Les propongo hacer un breve alto para venir a hablar de 2 de las leyes o de 2 proyectos de leyes que se van a presentar a esta asamblea y que creo que marcan un poco la dinámica de lo que va a ser estos 3 días intensos de sesión. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y uno de los proyectos de leyes que va a ser presentado, discutido por esta asamblea, tiene que ver, será pues presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios, por eso está con nosotros su ministra acá, Macy. Pero antes de hablar del proyecto de ley, siempre es un momento importante, ministra, el tema de la presentación del presupuesto. Yo sé que ustedes se preparan intensamente también para tratar de dar la mayor cantidad de elementos a los diputados. Ese trabajo no es solo el día de la presentación en la Asamblea. En las propias comisiones el día 11 va a haber intercambio con los diputados, ¿es así? Sí, cómo no. Bueno, Randy, buenas noches para ti, para los panelistas que nos acompañan y por supuesto para los televidentes y radio oyentes. Es así, el día antes de la sesión ordinaria de la Asamblea, como explicaba el compañero Homero, se va a debatir, se va a evaluar la propuesta de presupuesto para el año 2023 en todas las comisiones del Parlamento cubano. Un importante espacio para no solo poder conocer los principales elementos que integrarán el presupuesto en términos tanto de los ingresos como de los gastos y su resultado presupuestario, sino también
todos los programas que se van a respaldar por el presupuesto del Estado y también por el plan de la economía. Solo apuntar que, como explicaba Homero, ha sido un año en los diferentes ámbitos de la sociedad, en los diferentes ámbitos de la economía, también en que se ha trabajado intensamente, y vamos a presentar un presupuesto que también se caracteriza por tener elementos novedosos, inéditos, sobre todo en términos de mayor participación popular. Vamos a presentar un presupuesto donde incluso por primera vez las asambleas municipales del Poder Popular aprobaron el anteproyecto. Es decir, no solo van a aprobar el presupuesto del año una vez que queda aprobado en la Asamblea Nacional a nivel de municipio. Eso haría en enero, ¿no? Sino lo van a hacer en diciembre. En diciembre. Sí, también un proceso inédito, adelantado, sino que durante el mes de julio, específicamente, prácticamente al unísono, el 30 de julio, las asambleas municipales que la integran los delegados de las circunscripciones, los representantes del pueblo, pues aprobaron el proyecto, el anteproyecto del presupuesto del municipio, que además elevaron a través de los consejos provinciales al Ministerio de Finanzas y Precios. Y el Ministerio de Finanzas y Precios también, en una labor inédita, pues revisó, dictaminó los 168 presupuestos municipales y se le hicieron a cada uno de los municipios las recomendaciones en función de presentar un proyecto ajustado, por supuesto, a sus líneas de estratégicas de desarrollo y también a los enmarcamientos de las directivas generales, tanto del plan como del presupuesto para el año 2023. Y vi por estos días fotos de viceministros y directivos en las provincias intercambiando sobre lo que se va a presentar a la Asamblea. Este año también, en función incluso de poder debatir, de poder consensuar incluso mucho más la cifra, de poder tener claridad de los principales, vamos a decir, presupuestos, objetivos que se van a financiar. Recuerden, nuestro presupuesto es un presupuesto eminentemente social. Y además, donde estamos transitando en condiciones complejas de la economía, pero donde se va a ratificar una vez más la voluntad del país de seguir financiando los programas sociales y los proyectos también sociales en los que están inmersos las localidades y los organismos de la Administración Central del Estado. Y también vamos a adelantar la etapa de aprobación del presupuesto del año 2023 y las asambleas municipales van a sesionar la última semana del mes de diciembre y se comenzará el año desde el mes de enero con un presupuesto a primer lugar aprobado en las asambleas municipales, que es el órgano que establece la Constitución, aprueba y controla el presupuesto en un municipio, y ese presupuesto pues estará desagregado desde el mes de enero, y así sucederá también con los presupuestos que respaldan pues las funciones, los niveles de actividad también de los organismos sociales y también de las ODE desde la perspectiva de sus aportes al presupuesto del Estado y de las inversiones que se respaldan desde el mismo. Por tanto, va a ser un presupuesto que llegamos con él con mayor participación popular, con mayor participación de los sectores, con mayor conocimiento de las instituciones propias por parte de nuestros delegados y con el aporte fundamental desde la base, desde la mirada del municipio en su proyección. Creo que es parte también de ese perfeccionamiento. Yo recuerdo en la época que estaba en la Asamblea, una de las discusiones era que el presupuesto a veces llegaba en marzo, febrero, finales de febrero, marzo, se perdía un tiempo realmente, y ya ahora estamos hablando de que empezará enero, el 1 de enero ya con los presupuestos hasta en los municipios. Yo creo que eso es parte también del perfeccionamiento que va teniendo nuestras instituciones y la manera en que se van enfocando todos estos procesos. Pero va a haber, además de esa tarea que siempre le toca al Ministerio a fines de año, Macy, pues una presentación de una ley que quizás su nombre siempre sorprende, ¿no? Ley de expropiación por interés social. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido que tiene esta ley? ¿Cuáles son los elementos principales que contiene esta ley? Sí, cómo no, Randy. Y creo que tienes toda la razón, y creo que incluso la población ha venido entendiendo un poco qué es lo que significa este proyecto de ley de expropiación. Se le ha dado bastante divulgación
incluso está en la web de la Asamblea Nacional, en los sitios también del Ministerio de Finanzas y Precios. Y yo creo que en primer lugar hay que explicar que esto es un proyecto de ley que cumple un mandato constitucional y por tanto se inserta como parte de ese cronograma legislativo al que se refería el compañero Homero, intenso, trabajado, porque cumple con un mandato expreso previsto en el artículo 58 de la Constitución de la República, que regula la expropiación de bienes y plantea expresamente que se autoriza solo la expropiación, es decir, únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social con la debida indemnización. Y ya desde el postulado constitucional vienen dándose los principales postulados garantistas del derecho de propiedad y garantistas del uso y disfrute del derecho de propiedad o de la titularidad del bien por parte de las personas. Porque desde la Constitución se plantea que solo procede la expropiación cuando hay una debida, probada, demostrada utilidad pública o interés social y tiene que estar presente la debida indemnización. Pero también desde la Constitución, y cumple entonces este proyecto de ley ese mandato, se dispone que la ley, y es este proyecto que estamos presentando, debe establecer las bases precisamente para determinar la utilidad y la necesidad. Debe también regular las garantías debidas del proceso administrativo y del procedimiento en sede judicial de la expropiación y la forma en que se va a indemnizar. Por tanto, con este proyecto de ley, además de cumplir el mandato constitucional, en nuestra opinión, cuando usted se lee ese proyecto de ley, nosotros podemos decir y concluir que es un proyecto, en primer lugar, eminentemente garantista, porque lo que hace es regular las bases, ordenar las bases en que podrá decretarse esa expropiación. Expropiación que como institución, yo tengo que un poco explicar, es una institución milenaria que no es privativa del Estado cubano, está presente prácticamente en la generalidad de las constituciones, de los estados, de las leyes de la mayor parte de los países, incluso en el caso de Cuba, data su regulación del siglo XIX, con una Real Orden de 1836 y ha estado presente en las sucesivas constituciones, en la Constitución del 40, en la Constitución de 1902 y después con el triunfo de la Revolución, la utilización de esta institución pues la marca precisamente el interés general, es decir, el interés para favorecer a todos, un interés que tiene que ser supremo, pero además que tiene que ser utilizado también como última alternativa, lo cual se afianza en este proyecto de ley. Y para conversar muy rápido, porque bueno, vamos a tener la oportunidad de presentarlo en la Asamblea, yo creo que hay cuestiones muy importantes que precisar del proyecto de ley. Primero, en el proyecto de ley se dispone cuáles son las razones para poder declarar esa utilidad pública y el interés social. Deja con claridad qué cosa es utilidad pública. Clara, y además ante qué causales procede la declaración de esa utilidad pública y ese interés social. Por tanto, no hay lugar a decisiones arbitrarias en ese sentido, a interpretaciones extensivas en ese sentido. Pero también ese proyecto de ley dispone quiénes son las instituciones, las administraciones, los órganos que están facultados para declarar esa utilidad pública o el interés social. Y entonces es importante porque es una ley que robustece la garantía en ese sentido y la protección a ese derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque no puede venir alguna institución y decir yo voy a expropiar un bien porque sí, no, tiene que demostrar, tiene que afianzar esa utilidad pública, tiene que justificarla y ese interés social. Y además
tiene también como carácter garantista la debida protección que viene desde la Ley 118 de la inversión extranjera a la inversión extranjera en el país y su protección. Y por otra parte, también dispone con un mayor alcance y con postulados garantistas la indemnización, a tal punto que la ley reconoce que la indemnización del bien tiene que ser sobre su valor real al momento de declararse la utilidad. Sí, protege más a la persona. Protege más a la persona sobre la cual se interesa, no sobre la persona, sino sobre el bien de esa expropiación, porque ese bien pudo haber tenido un valor legal inicial en ese título de propiedad, pero sin embargo ese bien ha tomado valor. Claro. Sin embargo, ese bien tiene que responder quizás al escenario monetario, al escenario económico actualizado, y entonces pues se reconoce el valor en ese momento, incluso con una tasación. También están las garantías cuando se interesa la expropiación ante inmuebles, ante viviendas, como una variante de la indemnización, la entrega de una vivienda en similares condiciones. Pero también, y muy importante, dentro de las garantías de vía del proceso está que el propietario o titular del bien puede oponerse, puede impugnar la declaración de utilidad pública o interés social. Hasta la actualidad, en la legislación actual que tenemos, que regula la expropiación, pues usted solo va a sede judicial, es decir, ante tribunal, el propietario del bien solo podía ir a impugnar la indemnización, no así el sustento de la declaración de utilidad, también un elemento que le da, por supuesto, como decimos nosotros, un elemento que consolida ese principio de seguridad jurídica. Y otro ejemplo es la reversión, también una institución que se inserta en este proyecto de ley que lo robustece, y es que la persona puede solicitar la reparación, es decir, la restitución del bien, si en un término de 3 años pues no se utiliza ese bien con el destino que se justificó esa utilidad pública o ese interés social. Pero sobre todo remarcar que en Cuba y a lo largo de la historia de la revolución, esta institución de la expropiación es una institución que ha sido usada y seguirá siendo usada de manera muy excepcional. Es lo que nosotros llamamos una institución utilizada como última alternativa, precisamente por el sentido que tiene el proteger, el dar seguridad jurídica en el uso y disfrute del bien a los propietarios o titulares del bien. Más aspectos, bueno, pues lo podrán escuchar y conocer desde la presentación en la Asamblea. Invitamos que también pues revisen el proyecto de ley, que es público, que está en los sitios del Ministerio y de la Asamblea Nacional. Muy importante porque a veces también las personas comentan sin haber leído, por lo que oyeron, por los rumores, y por eso es muy importante, primero que lo hayamos traído acá, que haya estado con Humberto en Hacemos Cuba el otro día, y que todo lo que se pueda pues informar sobre eso es muy bien. Y el 13, pues seguir la presentación de este proyecto de ley en nuestra Asamblea Nacional. Gracias, ministro. Bueno, hay otro proyecto de ley que ha levantado expectativas por lo que significa, por la transversalidad que tiene para la sociedad cubana, es el proyecto de ley de comunicación social. Un asunto, hoy mismo era discutido en el Pleno Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, y ha sido bien debatido por todas las organizaciones profesionales de la comunicación y además las opiniones de nuestro pueblo. ¿Cómo valoran, Onelio, todo el proceso? Aquí traímos cuando empezaba todo, prácticamente toda esta etapa final del proceso. ¿Cómo valoran lo que ha ocurrido con estos intercambios profesionales? ¿Qué robustez tiene este proyecto que se va a presentar a la Asamblea Nacional?
Sí, Randy, muy buenas noches. Saludos para ti, para todos los oyentes y televidentes que están en la sintonía. Realmente, Randy, nosotros consideramos que el proceso que se ha desarrollado, que como bien conoces ha sido un proceso de construcción colectiva, que ha tenido varios puntos, digamos, supremos de evaluación, de análisis, de aporte de las organizaciones profesionales, de expertos, de académicos, de profesionales de muchos campos del saber. Más de 30 versiones, ¿no? Sí, cómo no, más de 30 versiones, porque recordemos que este proyecto comenzó primero como una idea de ser un decreto ley y luego a partir de una decisión del país muy atinada, incluso pertinente, se decidió que subiera su rango jurídico y pasara a ser ley. Y eso sin lugar a duda le ha dado mucha más consistencia al proyecto y ha hecho que todo ese proceso de análisis y de valoración consecutiva que ha tenido lugar le haya incorporado nuevos elementos y haya de alguna manera fortalecido integralmente su contenido. Quiero decir inicialmente, Randy, que esta es la primera propuesta jurídica que sobre comunicación social se elabora en el país. ¿En toda la historia? En toda la historia. Y eso es uno de los elementos que le concede a esta norma una gran trascendencia. Y no solamente el hecho de que sea la primera norma sobre esta naturaleza, sino que en su concepción asume los procesos comunicacionales con una visión estratégica y a la vez integrada, asumiendo la comunicación no solamente en su expresión mediática, que ha sido la principal tendencia de todas las normas y de todas las leyes de comunicación que se han elaborado en el mundo. Recordemos que hay muchas propuestas de esta naturaleza que se han construido a nivel internacional que pautan, digamos, el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, pautan la disponibilidad del espectro radioeléctrico, pautan cómo se distribuyen las frecuencias en cuanto a los tipos de medios, sean medios públicos, sean medios privados, sean medios comunitarios. Hay otros que se dedican exactamente a garantizar el aseguramiento económico y financiero, tecnológico que necesitan estos medios y estas acciones de comunicación para poder reproducirse. Sin embargo, nuestra ley, nuestro proyecto de ley, asume la comunicación en su versión más integral. Yo quisiera decirle, Randy, que no solamente esta es una ley que en su proceso de elaboración se ha nutrido, digamos, de los principales pareceres académicos, que tiene teóricamente una gran fundamentación, sino también que se ha alimentado también de la práctica comunicacional cubana, de esa práctica comunicacional cubana que no necesariamente requería un instrumento jurídico para ser sólida. Porque justamente en todos estos años había estado siempre la orientación desde el partido, desde la conducción política y había hecho posible que muchos de los lineamientos, de las principales aspiraciones y de los principales pronunciamientos de la comunicación social en el país se emitieran desde la documentación política. Recordemos, por ejemplo, que muchos congresos del partido, que las propias tesis y resoluciones del primer congreso y de los sucesivos congresos, en los propios objetivos de la primera conferencia nacional del partido, marcaron las pautas de por dónde debían ir los rumbos de la comunicación social en el país, no solamente desde el campo de los medios, sino también integralmente esa comunicación. Y creo, Randy, que tener un proyecto de ley de comunicación social también constituye un sólido homenaje a nuestro comandante en jefe. A nuestro comandante en jefe, que es el gran comunicador de la obra de la revolución. Ese Fidel que comenzó a hacer radio en los años 40 del pasado siglo en la COCMSK y que además fue artífice de la fundación de Radio Rebelde. El comandante en jefe que estuvo en estos mismos estudios haciendo la mesa redonda, que escribió las reflexiones, que se convirtió en un gran periodista, que fue un hombre orador por excelencia, que tuvo una vocación de diálogo y intercambio comunitario excepcional. Ahora, por ejemplo, en estos días, cuando estaban transcurriendo los momentos y las horas tan difíciles con el azote del huracán Ian, venían también todo el legado y toda la experiencia que le legó a las futuras generaciones de cubanos, a la actual dirección del país, también la práctica revolucionaria de Fidel en ese sentido. Y esos días mostraron la importancia de la comunicación comunitaria. Su acompañamiento permanente, por eso también gana una importancia capital todo lo que se ha hecho en este sentido. Hay un elemento también, Randy, que tiene mucha prominencia, y es que cuando hablamos de esta ley de comunicación social, estamos asumiendo a las personas como sujetos principales de los procesos comunicacionales. Hay muchas referencias teóricas que hablan de que los procesos comunicacionales no es más que los puntos de encuentro y de inserción de la comunicación con la vida, con la práctica social, con la práctica comunitaria. Esa comunicación que dejó de ser hace mucho tiempo cuestión de canales y efectos y se ha convertido en cuestión de hombres y mujeres.
Es por eso que cuando hablamos de esos procesos comunicacionales, de su articulación en los espacios públicos físicos y digitales, cuando hablamos de ámbitos de la comunicación organizacional, el comunitario, el mediático, estamos hablando de elementos que tienen que estar articulados para que la comunicación cumpla su cometido y funcione como un todo. Es de ahí la necesidad de esta norma que tiene como primer objeto articular la existencia de un sistema de comunicación social en el país. Un sistema de comunicación social en el país que cuando se elaboró la política se diagnosticó que no existía de manera articulada. Y eso de alguna manera también hace que la norma sea coherente con esa política de comunicación social del Estado y el gobierno aprobada en el año 2018 y que también sea coherente con el mandato constitucional que entre una de sus cuestiones trazó todo lo que debía después la ley regular en materia de comunicación social. Hay artículos de la Constitución como el artículo 16, inciso M, que habla de una sociedad centrada en la persona, donde todos tenemos el derecho de compartir, de crear, de utilizar información y conocimiento. Del artículo 10 de la Constitución que habla de la obligación de los servidores públicos y de los funcionarios del Estado de dar de dar información y atender al pueblo, de rendirle cuenta. El artículo 53 de la propia Constitución que se refiere en uno de sus preceptos al derecho de las personas a acceder y a utilizar la información que se genera en los órganos del Estado y sus entidades, o el artículo 55 que habla del derecho a la libertad de prensa, de los medios fundamentales de comunicación social y de las normas y principios de funcionamiento de todos los medios de comunicación social, que justamente esas normas y esos principios se trazan en esta norma que hoy estamos presentando en la mesa y que, como explicaba Homero, va a la agenda de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Randy? De eso hemos hablado en otras ocasiones, pero creo que es un elemento muy importante y tiene que ver con todos los estudios, con todo el estudio de derecho comparado que se hizo. Más de 100 normas internacionales se revisaron. Se hizo un proceso constante de diálogo con la academia, de participación de las agencias, de las organizaciones profesionales en la elaboración de la norma. Nosotros hemos tenido miembros permanentes del grupo de redacción de la Asociación de Comunicadores Sociales, de la Unión de Periodistas. Tuvimos una retroalimentación sistemática con la UPEC, con la Asociación de Comunicadores Sociales, con la Asociación Hermanos Ahí, con nuestra propia UNIAC, y eso también de alguna manera fue dándole mucha más robustez a la norma y fue incorporándole todos aquellos elementos que eran parte de todas las aspiraciones que estos núcleos profesionales habían tenido y que habían expresado en eventos, en congresos y en innumerables momentos de diálogo y de debate profesional. Y hay un elemento que sin lugar a dudas, Randy, fue el que marcó la pauta de mayor significación y fue el desarrollo del proceso de consultas especializadas. Un proceso de consultas especializadas que tuvo en el país más de 6.600 participantes, más de 60 reuniones de intercambio que realizamos a lo largo y ancho del país, incluida la Isla de la Juventud, que también aquí en La Habana tuvo muchos espacios de encuentro. Tuvimos reuniones con más de 400 participantes, autoridades del partido, autoridades del gobierno, representantes de las universidades, estudiantes, participantes que tenían que ver con la estructura económica de los distintos territorios, de empresas, nuevos actores económicos. También participaron con nosotros en esos espacios de intercambio compañeros que provenían de las propias direcciones administrativas de las estructuras gubernamentales, equipos de comunicación de gobiernos, de municipios, los medios, por supuesto. Diputados participaron con nosotros, delegados de circunscripción cuyos aportes fueron muy relevantes a la hora de construir todo lo que se diseñó en materia de comunicación comunitaria, y de todo ese proceso más lo que llegó por otras vías tuvimos 1.426 opiniones, y de esas 1.426 opiniones, Randy, y creo que eso es algo muy importante, en esas 1.426 opiniones, 923 de ellas plantearon la necesidad de modificación, supresión o adición de contenidos a la norma. Y de esas 923 opiniones, el equipo redactor aceptó el 88.19% de esas opiniones. Es decir, un gran acierto tuvo y se enriqueció significativamente todo lo que se construyó en la norma. Hay un elemento también que yo no quisiera dejar de destacar, Randy, y tiene que ver con 5 ideas fundamentales que nosotros consideramos que apuntan, digamos, las esencias de la norma.
Una de esas esencias tiene que ver con la contribución que desde el sistema de comunicación social del Estado y el gobierno del país se hace a la cultura del diálogo y al consenso. Y visto ese diálogo, como lo decía Freire, ese diálogo que es acción pero que también es reflexión, ese diálogo que también es indispensable para transformar, lo que significa tener una norma que tiene una vocación extraordinaria de inclusión y justicia social. Cuando se repasan los contenidos de la norma, se ve cómo hay capítulos dedicados a niñas, a niños, adolescentes, cómo hay un capítulo dedicado a los elementos que tienen que ver con los contenidos, y en ese capítulo se distingue en uno de sus artículos todo lo que tiene que ver con la gestión de comunicación de cara a las personas que viven en situación de discapacidad, a lo que significa el adulto mayor en la sociedad cubana. Hay otro elemento muy importante y tiene que ver con la participación popular. ¿Cómo se construye la participación popular en Cuba? Nuestro general de ejército ha dicho que nuestra democracia será más socialista en la misma medida en que sea más participativa. Y cómo esa participación popular se construye, pero una participación que sea sustantiva, que sea portadora, que sea transformadora. Y todo eso también de alguna manera está presente en la norma. Y cuando se habla de participación popular, se habla también de lo que se tiene que hacer en un ámbito organizacional, cuando también las organizaciones están en la obligación de promover la participación de los ciudadanos en el diseño y proposición de políticas públicas, o lo que se hace en los medios cuando los ciudadanos tienen derecho, que está legitimado así en la ley, a realizar procesos de aporte de las agendas mediáticas, o lo que se hace en la labor de comunicación comunitaria, donde por supuesto el ciudadano es lo más importante. No hay un espacio y un ámbito donde sea más importante la presencia de las personas y del ciudadano como lo comunitario. También en el compromiso de los servidores públicos, en el control popular desde la labor del gobierno y desde otras instancias. Y todo eso, sin lugar a dudas, Randy, hace que nuestra norma tenga una trascendencia capital. Somos de la opinión que hay muchos atributos del proyecto, hay muchas cuestiones que son, digamos, de alguna manera que vienen a resolver asuntos que hoy tienen déficit en la legislación cubana. Se ha hablado mucho de lo que significa reconocer el derecho de las personas a la información, la comunicación y el conocimiento, lo que significa para nuestros medios, por ejemplo, para el sistema de medios públicos, tener otras posibilidades desde el marco jurídico que le permitan obrar en un ambiente de mayor autonomía, de mayor legitimidad. Lo que significa también para nuestra comunicación tener la posibilidad de desarrollar publicidad y patrocinio. Y cuando hablamos de publicidad y patrocinio, Randy, que tanto en la consulta como en las opiniones que hemos estado recibiendo, puedo asegurarle que hasta casi último minuto hemos estado recibiendo opiniones, atendiendo los criterios de nuestros diputadas y diputados. Y hay un elemento muy importante: la publicidad y el patrocinio hoy existen en Cuba. Lo que no existe es marco regulatorio para ejecutarla. Eso. Y es por eso que lo que se trata es de garantizar el marco regulatorio que demanda esa práctica comunicativa que hoy se hace en la publicidad y el patrocinio, pero que se va a hacer con un marco regulatorio bien complejo, un marco regulatorio que no inhibe la realización de la publicidad y el patrocinio, pero que sí garantiza que los principales propósitos y principios refrendados en la Constitución de cara a nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social en ningún momento puedan ser menoscabados. Y eso creo que es un elemento de mucha trascendencia. Se puede tener publicidad y patrocinio en el socialismo, se puede orientar el consumo responsable de manera sostenible, como dice por ejemplo la conceptualización, y cito la conceptualización actualizada en el 8º Congreso, que dice: la publicidad está dirigida a contribuir con un consumo responsable y sostenible y se basa en principios morales, éticos y estéticos, y a eso apunta también nuestra ley. Y en sentido general creo, Randy, que Cuba necesitaba una ley como esta. Cuba termina con esta ley, digamos, un ciclo de dotar jurídicamente sus 3 pilares. Hoy nosotros tenemos un paquete jurídico muy importante en materia de informatización y lo que se está haciendo ya en materia de transformación digital. También existe un paquete normativo muy sólido en el campo de la innovación, de la investigación, y también con esta ley ya también la comunicación social, que ha sido asumida como un pilar en la gestión del gobierno y como un pilar también en la labor política del partido. Va a tener un instrumento jurídico normativo que va a contribuir a que este país tenga la comunicación social, que cuando se asume no se puede ver ligado de los procesos educacionales, no se puede ver ligado de los procesos culturales,
y es además, sobre todo, un proceso también que entraña una reproducción ideológica, una producción ideológica para garantizar y legitimar la construcción socialista en Cuba. Cuando hablamos de que es una prioridad, se exprese también en ley. En ley, exactamente. Ahí está ese valor que tendrá la discusión del día 13 de diciembre. Bueno, Homero, va a ser, yo creo, un cierre extraordinario para esta legislatura de la Asamblea en medio de procesos tremendos que también están ocurriendo en el país. Déjenme aclarar algo, que esta sea la última sesión ordinaria. Ordinaria no quiere decir que aquí se cierran las puertas de esta legislatura. Todavía quedan varios meses de mucho trabajo. Como te decía, esta ha sido una legislatura bien fecunda, la legislatura de la nueva Constitución, aprobada, ratificada, construida con la participación del pueblo, abrumadoramente legitimada por nuestro pueblo en un proceso singular, constituyente único. Es también la legislatura de todas esas cantidades de leyes que hemos aprobado, disposiciones normativas de gran calado, de gran profundidad, que tienen un alcance extraordinario en el orden social y jurídico. Es también la legislatura del Código de las Familias, también un acto legislativo propio que nos distingue, en el que hay una conjunción entre los parlamentarios y el pueblo, imbricados directamente en procesos participativos únicos. Eso yo creo que también ha dejado una experiencia, pero también, como decía, no se acaba aquí la legislatura. Estamos inmersos en varios procesos políticos de gran trascendencia. Estamos culminando ya el proceso de elecciones municipales, quedan apenas unas circunscripciones que irán a tercera vuelta este fin de semana, en esta semana, y próximamente, el día 17 de diciembre, se constituyen las asambleas municipales del Poder Popular para un mandato de 5 años, como ya estableció la Constitución, y en esta este último mandato también fue de 5 años, como se estableció en nuestra Carta Magna. Y a partir de ahí también hay que recordar que estamos en un proceso convocado de elecciones nacionales. Unas elecciones nacionales cuyo proceso electoral directo de participación del pueblo es el 26 de marzo, pero que no discurre solo en un acto, en un conjunto de procesos de participación popular. Y ya lo estamos viendo. Organizaciones proponiendo. Las organizaciones proponiendo a los futuros candidatos, la labor de las comisiones de candidatura, la participación del pueblo, evaluando quiénes son los delegados después constituidos en las asambleas municipales para nominar los futuros candidatos a diputados, y después el acto legitimador, que es el voto directo y secreto de nuestro pueblo, ese 26 de marzo. Y ahí no culmina. A partir de ahí después vendrá la constitución de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea. La nueva Asamblea que, como explicábamos en días pasados, ya tendrá una composición diferente en cuanto a su número. Será menor, ¿no? Será menor porque la proporción de diputados por cantidad de habitantes se elevó. O sea, por más cantidad de habitantes el diputado, y por tanto, en la nueva estructura de la Asamblea serán 470 diputados. Hoy tenemos 605. Y también, como parte de todo ese proceso electoral en el que estamos, que está ocurriendo en este momento, y parte también de las elecciones nacionales, ocurrirá en su momento la constitución de la nueva Asamblea, como explicaba, y allí en ese proceso se elegirán la nueva directiva de la Asamblea, se elige la directiva de la Asamblea Nacional, se elige el Consejo de Estado, se elige el presidente y el vicepresidente de la República, y se designa el gobierno de la República. Quiere decir que son meses también de mucha intensidad y de mucha participación de nuestro pueblo en distintas expresiones, tanto con sus representantes, tanto con sus organizaciones, tanto con el ejercicio directo de nuestro pueblo. Y también decir que también la actividad de las comisiones permanentes continúa, que puede ocurrir una sesión extraordinaria si hay necesidad legislativa o de otro tema, y también decir que el Consejo de Estado continúa su labor y que llevará al análisis proyectos de decretos leyes que están pendientes, de otras actividades que dan continuidad a las decisiones de nuestra Asamblea. Eso yo creo que de forma general lo que hoy tenemos y lo que tenemos que hacer
en los meses venideros, que también serán muy intensos para la Asamblea y para nuestro pueblo. Que es decir una sola cosa, es el pueblo con sus representantes de verdad, legítimo, auténtico, de la verdadera democracia que nosotros representamos. Bueno, muchísimas gracias, Homero, gracias, Macy, también Onelio, por esta información amplia a nuestro pueblo. A partir del 12 de diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular estará sesionando en intensas jornadas de trabajo con 6 proyectos de leyes e importantes temas a debate en esta sesión. Así que estén al tanto de este acontecimiento. Muy buenas noches.